Vamos a continuar en el estudio con más información y para ello me acompaña Daniela Blandón. Daniela, un saludo para usted. Hola, muy buenos días, Ángela. Daniela, al cumplirse 20 años de la invasión a Irak, ¿cuál ha sido el costo calculado? Pues Ángela, mire, esta invasión dejó a este país devastado no solamente física, sino económicamente. De acuerdo con un informe del Brown University de Estados Unidos, los costos totales para Washington de las guerras en Irak y Siria, que se espera superen el $500.000 de vidas perdidas, han sido de 1,8 billones de dólares. Millones de millones. Para hacer una comparación, esta cantidad es 8 veces el Producto Interno Bruto de un año en un país de tamaño medio como Perú. Pero si se le suman los costos de manutención de los veteranos de guerra hasta el 2050, esa cifra, según esta universidad, se incrementaría a los 2,9 billones de dólares. Hay un dato adicional, es que la administración de Joe Biden está pidiendo al Congreso 842.000 millones de dólares para el Pentágono en el año presupuestario 2024. Esta es la solicitud más grande desde el pico de esas guerras de Irak y Afganistán a mediados de la década del 2000, cuando las cientos de miles de tropas desplegadas dispararon el gasto de guerra en el extranjero de Estados Unidos. Daniela, ¿cómo está la economía del país teniendo en cuenta todos estos datos? Pues 20 años después, la gente todavía no se recupera de la guerra, evidentemente. Su población pasó de 26 millones a 43 millones en este tiempo. La invasión, sumada a la rampante corrupción de la clase gobernante instaurada durante la ocupación, ha estancado a la nación en una espiral de crisis, a pesar de ser uno de los países más ricos en petróleo del planeta. Según Transparencia Internacional, Irak ocupa el puesto 157 entre 180 países en el índice de corrupción. Ahora veamos, la economía está estancada y vamos a dar un ejemplo. Eso se nota en el desempleo, que en 2022, un año antes de la invasión, como vemos, era del 8,9%. Hoy, 20 años después de haber subido, están 16,5% según el Banco Mundial. Esto es casi el doble de lo que estaba en ese momento. También hay una inflación vertiginosa alimentada, por supuesto, también por la pandemia y la guerra en Ucrania en los últimos años, como lo dicen algunos de sus residentes. Irak sigue siendo el mismo y nada ha cambiado. Los ciudadanos esperaban algo mejor, pero no hay cambios. Los cambios en el tipo de cambio del dólar han afectado al mercado y a la gente porque sus ingresos se han vuelto limitados. Anteriormente el salario duraba un mes, pero ahora solo cubre 2 semanas, 14 o 15 días y ya no está. Los estadounidenses vinieron y dijeron, les daremos todo lo que necesiten, raciones de alimentos completas, caminos pavimentados, sistemas de alcantarillado y electricidad. Nada de eso sucedió. Simplemente vinieron, destruyeron el país, robaron la riqueza y la gente de Irak y luego se fueron. Esta situación, Ángela, es particularmente difícil cuando los musulmanes se preparan para el mes sagrado del Ramadán, que inicia el próximo miércoles. Las compras previas son una tensión para algunos iraquíes debido a una crisis monetaria que vive el país. A eso se le suman los graves problemas de suministro de electricidad, pues depende mucho de las importaciones de gas de su vecino Irán. Y es que los iraquíes no entienden cómo el segundo mayor productor de la OPEP, que genera unos 8.000 millones de dólares al mes en exportaciones de petróleo, es incapaz de proveer servicios básicos a la población. Bueno, para allá iba. Irak ha sido una potencia petrolera. ¿Qué ha pasado en 20 años? Pues este país, como muchos de sus vecinos, ha tenido el petróleo como una de sus principales fuentes de ingresos. No en vano, Irak es miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tiene voz y voto dentro de este grupo que equipara gran parte de la oferta mundial de crudo. En 2002, vamos a verlo también antes de la invasión, su producción era de 2,1 millones de barriles por día. En ese momento era el 11º mayor productor mundial de petróleo. En todos estos 20 años ha ido ascendiendo, ha ido escalando y ya produce 4,1 millones de barriles por día. Esto lo convierte en el 5º mayor productor de petróleo del mundo. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, estas exportaciones de petróleo representaron aproximadamente el 95% de los ingresos federales en 2020. Y los sucesivos gobiernos pues han hecho poco para sacar a la nación de esta fuerte y muy peligrosa dependencia y para pues diversificar la economía. ¿Qué es lo que hace la dependencia del petróleo? Por ejemplo, lo vemos en 2020 cuando los precios mundiales se desplomaron como consecuencia de la pandemia y el gobierno no pudo financiar los servicios básicos y hasta dejó de pagar salarios y pensiones del sector público.
6 de cada 10 empleados en Irak son del sector público. En ese momento la deuda pública alcanzó el 84% del PIB y el PIB en sí mismo llegó a caer un 16% según este mismo instituto. Aunque es una situación generalizada en todo el mundo, de todas maneras en Irak sí se vio pues más afectado porque depende de su economía casi en un 100% del petróleo. Entonces sigue siendo inexplicable. Ahora, este país también, Daniela, seguía o solía ser un destino turístico por excelencia. Claro, y es que en este momento, pues si a uno le mencionan Irak para ir de vacaciones, puede que mucha gente lo piense porque cree que es un país que ha estado en guerra por tantos años y que no vale la pena ir a esta nación. Y es que con la invasión de Estados Unidos, la población iraquí también perdió un patrimonio cultural inmenso. Vamos a ver, después de la toma de Bagdad, saqueadores entraron a los museos de la capital, también lo hicieron a las bibliotecas, a los sitios arqueológicos, destruyeron y robaron bienes culturales, muchos de ellos que se remontan a la historia de la Mesopotamia antigua, pues habían quedado sin protección del ejército estadounidense. Adicionalmente, con los años de ocupación de las tropas, también se presentaron múltiples irregularidades en los inventarios y de antigüedades y muchos bienes llegaron inclusive a desaparecer. Hoy el país está intentando conquistar a esos turistas para que vuelvan a los lugares históricos como la ciudad bíblica de Babilonia, que supuestamente albergó los jardines colgantes. Allí se destaca el turismo arqueológico y también el turismo religioso, ya que es un país conocido como la cuna de la civilización y donde surgieron claves para el desarrollo de la humanidad, por ejemplo, la escritura, las leyes codificadas, la rueda o inclusive la agricultura. Todo esto se vino abajo, Ángela, con la invasión. Pues Daniela, creo que así llegamos a un completo resumen de lo que es la situación económica por estos días en Irak y hay que decirlo, ¿no? Un país que definitivamente no ha podido recuperarse pese a que la invasión terminó ya hace muchos años y que no ve la luz de ninguna manera. Claro, no ve la luz y de todas maneras, Ángela, para cualquier país que dependa tanto de una materia prima como el petróleo es muy difícil esa dependencia, ya que en momentos como en la guerra en Ucrania, cuando el barril llegó a ubicarse en $140, pues es muy bueno para las arcas del Estado y pueden pagar los salarios de sus empleados, que como lo decíamos, son 6 de cada 10 empleados de todo el país. Sin embargo, cuando hay vacas flacas, como se conoce, y cuando el petróleo llega a los $30 o cuando inclusive hubo en el peor momento de la pandemia llegó a cotizarse en negativo, pues en ese momento es cuando ya el Estado se queda sin dinero y no puede suministrarle a la gente pues sus servicios básicos por lo menos. Bueno, y eso lo vemos también, si uno lee cualquier artículo que haya en prensa, lo que se dice es que la democracia no está bien instaurada, hay mucha debilidad institucional, así que bueno, esto es una espiral de inestabilidad para el país. Yo le agradezco, Daniela, y nos vemos más adelante. Nos vemos más adelante y también quería hacer una última cuña y es, he escuchado de muchas personas que Irak es un país hermoso, que es un país que tiene unos paisajes que vale la pena visitar, pero lastimosamente pues por este tema de la guerra ha quedado como en el olvido por los turistas. Muy lamentable, gracias Daniela. Bueno, nos vemos en la próxima crónica.